Pensarán, quizá, algunos, al oír lo que voy a decir, que lo digo por cortesía, que lo digo por sentido de la oportunidad, que lo hago para ganarme amigos en la Comunidad Valenciana, que lo digo incluso tratándose de un programa emitido por Canal Nou para hacer la pelota a los valencianos en general. Pues bien, estén seguros de que yerran, de que se pasan de listos quienes lo piensen, porque mi interés y mi admiración por la editorial valenciana, aunque no valencianista, sino generalista, Pretextos, no son de ahora, sino de hace mucho. Sus fundadores y máximos responsables, Manuel Borràs Arana y Manuel Ramírez Jiménez, aquí los tenemos, pueden dar fe de que en no pocas ocasiones orales y escritas he suscrito en público la opinión de que esa editorial es una de las mejores, de las que más cuidan y miman la verdadera literatura, la literatura de fondo, la literatura que no depende de la promoción ni de las modas entre todas las editoriales que existen en el país. Y de más lejos, en mi opinión, discutible como todas las opiniones, la editorial Pretextos es la mejor editorial española. Confío en que la competencia no se enfade conmigo. Si lo hace, os pediré asilo literario para poder seguir publicando libros al amparo de vuestro sello. Y lo es no solo por los títulos que figuran en su fondo, sino también por la forma, por las hechuras físicas siempre cuidadas, primorosas, impecables de sus libros. Aquí tenemos un buen montón de ellos. Me ha parecido, por lo tanto, que era una buena idea, una idea justa, cerrar esta primera entrega del Faro de Alejandría, dedicado en su primera y principal parte a dos escritores del calibre de Cela y Saramago, con la presencia de una editorial valenciana que se caracteriza rara avis por su amor a la literatura y por su valiente negativa a encerrar esta en la jaula dorada del marketing, de los números, de los índices de ventas. Mis dos interlocutores son, por supuesto, valencianos de Valencia capital, y nacieron el mismo año, en 1952. El uno, Manuel Borràs Arana, es filólogo de lenguas modernas, concretamente el alemán y el inglés, y ocupa en estos momentos el cargo de director literario de la editorial. El otro, Manuel Ramírez Jiménez, es filósofo y colabora asiduamente en las tareas de la misma editorial. Esta, Pretextos, se funda en 1976. Teníais 24 añitos, muy pocos, ¿no?, para meteros en tanto lío. ¿Cómo fue? Pues empezó incluso antes, unos años antes, estando ya en la universidad, nada más entrar en la universidad, cuando vimos que la única salida, que era la de convertirnos al final en profesores universitarios, no nos atraía. Entre los dos empezamos a pergeñar la idea de poner en marcha una editorial, partiendo de un dinero familiar del que podíamos disponer en aquel momento. Y que no habéis dilapidado. Y que no hemos Sigue dilapidado. existiendo ese pequeño fondo, ¿no? Sí. Mermado, pero... Mermado. Y a partir de ahí, pues, comenzamos con un interés doble. Por un lado, de dar a conocer a autores del exilio español, que habría que recuperar y que dar a conocer cosas inéditas de ellos, o incluso recuperar obras que no se encontraban en ese momento en el mercado. Y por otro lado, una línea de traducción de obras, sobre todo de autores, de pensadores franceses, en aquel momento. Bueno, eso, si me permite, Manolo, interrumpirle, un poco también inducido por las circunstancias. Es decir, nosotros, cuando, siendo tan jóvenes, como acabas de mencionar, nos ponemos en contacto con una serie de intelectuales españoles para incorporarlos a nuestro proyecto editorial, lógicamente, esos intelectuales nos miran con cierta desconfianza, habida cuenta de nuestra bisoñez. Entonces nos encontramos de la noche a la mañana con una situación un tanto paradójica. La editorial constituida, incluso teniendo que cumplir con unos plazos para salir con un libro al mercado, porque en aquel momento las autoridades te ponían una serie de obstáculos muy curiosos. Eso era antes del 76, claro. Sí, bueno, es que claro, en el 76 tú hablas de fundación de la editorial en el 76, pero habría que rectificar ese dato, porque en el 76 editamos el primer libro. Ya, pero de hecho la editorial empieza a pergeñarse entre el 70 y 71, es decir, cuando recién entrados en la universidad, como dice Manolo, y yo siempre, bueno, y tanto Manolo como yo decimos que nace
de una extraña combinación entre la decepción que supone para nosotros esa universidad extremadamente ideologizada en ese momento, en el que, por ejemplo, la literatura, leer literatura era algo que casi había que ocultar, y después la pasión por la literatura, evidentemente. Nosotros, tanto el caso de Manolo, que conozco bien porque ha sido compañero mío de colegio, como el mío, ha sido de lectores bastante precoces. Yo recuerdo que una de las veces que me metieron en la cárcel en la época franquista, vamos, que me detuvo la policía, me recibieron para el interrogatorio a puerta gallola con la siguiente frase: tú también habrás leído a Kaftan, se referían a Kafka, y a Albertí, con palabra aguda, o sea que me imagino que este era el tipo de dificultades pues también más o menos, a los que os enfrentáis. más o menos. Yo creo que en vuestro catálogo hay ya como 400 títulos, ¿no? Sí. Títulos, por una parte textos olvidados, por otra parte textos marginados, es decir, habéis hecho una gran labor de camión escoba, por así decir, de una serie de autores que no encontraban editor y que merecían, sin embargo, el editor, ¿no? Sin duda. Pero yo creo, además, Fernando, que no animados por un cierto espíritu que anima también a nuestra generación, sacralizador, ¿entiendes? De que todo aquello que permanecía al margen en sí mismo era recuperable. Nosotros hemos intentado, dentro de nuestra capacidad, aplicar un criterio de excelencia. O sea, yo eso siempre lo quiero dejar bien claro cuando se nos plantean este tipo de preguntas, porque nosotros no hemos sido, creo, que personas que hayamos tratado de mistificar el malditismo, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablaba Manolo de nuestro ánimo inicial por recuperar cierta memoria del exilio, nosotros no creemos que toda la gente que hizo el exilio fue gente verdaderamente interesante, porque de hecho yo he tenido, y Manolo también, la oportunidad de hablar con muchos de ellos, y para ellos el acontecimiento mayor de sus vidas fue la guerra, y no salen de ahí. En cambio ha habido otras personas que no, el acontecimiento mayor de sus vidas ha sido su propia obra. O sea, que no sois frailes que vais recogiendo menesterosos, sino que los menesterosos tienen que tener talento, ¿no? Si no, no pasan por las puertas. Por lo de que la entendemos nosotros por talento, ¿eh? A lo mejor estamos equivocados. Pregunta capciosa: ¿pagáis derechos de autor? Bueno... Sí, pagamos derechos de autor Porque siempre existe la sospecha, como sabes, de que estas editoriales exquisitas luego pues no devengan. Pero yo creo que hay que matizar. Es decir, en principio nosotros pagamos derechos de autor y estamos decididos a pagar derechos de autor. Ahora también debo decir, en honor a la verdad, porque se habla mucho ahora de la mentalidad mercantilista que impera entre los escritores. Y eso es verdad, y aparte me parece muy bien, hay que defender también eso. Yo no creo que haya que, en un país sobre todo como en España, en el que a un escritor se le considera más o menos un diletante o un ocioso, pues está bien que se defienda también profesionalmente al mismo. Ahora, yo debo decir, por nuestra experiencia, que muchos de los escritores que han colaborado en Pretextos han cedido graciosamente sus derechos, aparte ha sido voluntad de ellos, precisamente para apoyar un proyecto cultural como el nuestro. Eso les honra porque, vamos, yo tengo que decir que yo me sentiría muy pagado, muy bien pagado, solo con que mi nombre figurara al frente en la portada de libros tan primorosos como los que vosotros sacáis. Bueno, os dieron el Premio Nacional en 1997 a la mejor labor editorial, y luego os dieron también el Premio Nacional a la mejor colección de poesía y el Premio de la Crítica también en poesía. Es decir, habéis ido coleccionando bastante premios, se ha reconocido vuestra labor, ¿no? Ha habido 2 premios de la crítica y el nacional, y no sé si me... No, ha habido el Premio Nacional al reconocimiento a la labor editorial, que eso es algo que nos corresponde. Y después que nos corresponde, que, en fin, que nos afecta, y también nos afecta, pero por personas interpuestas, 2 premios nacionales de poesía, que fue el concedido a Luis Piñer, no recuerdo ahora el año, y el reciente a José Antonio Muñoz Rojas, y después 2 premios nacionales de la crítica, uno a Abelardo Linares y otro a Andrés Trapillo, que fue el único, por acaso una verdad. Tenéis 4 colecciones de poesía, ¿no? Hace falta valor para eso, en estos tiempos en que la lírica parece que ya no vende, ¿no? Tenéis una de traducciones, La Cruz del Sur, otra de poesía en general, ¿no? Y El Pájaro Solitario, que es una colección de lírica universal dedicada a los pájaros. Eso es responsable y que creo que tiene que hablar más Manolo Borrás. Manolo Borrás. No. Esta es una colección que quizá responda, yo no creo que en un capricho. Es como una suerte de homenaje que hicimos a mi padre, que fue una de las personas, junto al padre de Manolo, por supuesto, que contribuyó muchísimo a que esta editorial sea hoy una realidad, porque fueron el apoyo
lógicamente, habida cuenta de nuestra juventud, cuando iniciamos nuestra esta andadura, pues fueron el apoyo financiero. Y mi padre era un gran amante del mundo de las aves, y entonces a mí se me ocurrió como idea, como homenaje constante a él, inaugurar una colección cuya unidad temática fuera el mundo de los pájaros. No exclusivamente desde la perspectiva de la lírica, porque también incluso pensamos recuperar un libro de cetrería medieval, en fin, ahí hay ¿Pero distintos y hay proyectos. títulos suficientes como para alimentar una colección entera? ¿Cuántos habéis sacado? No, por el momento solo 2, hay otro ahora que está en puertas, y yo te diría que sí que hay títulos suficientes, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, a veces dentro de la producción de un poeta son títulos más anecdóticos, si quieres, pero sí que lo hay. Además, siempre os queda la posibilidad de extender esa colección a los pájaros de cuenta. Claro, por supuesto. No había caído, pero es una buena idea. Es una sugerencia. Bueno, tenéis también otras colecciones de narrativa, de pensamiento político, de ensayo. Pero el pensamiento político, al menos en teoría, se supone que es ensayo, ¿no? Sí, por distinguirlo un poco más de ensayo más filosófico. Pero bueno, una de las colecciones es puramente de ensayo filosófico, y dentro de esa hay la colección Estiadique, que tiene un carácter mucho más, digamos, político o social. Bueno, entonces los políticos piensan. Nos quitáis a todos un peso de encima. Bueno, entre los proyectos tenéis 2 proyectos muy curiosos, ya muy especializados. Una monografía de arquitectos contemporáneos y unos estudios sobre las culturas del rock. Aquí ha aparecido el primer volumen, firmado por Luis Puig y Genaro Talens, el poeta y escritor, y colaboran en él Santiago Auserón, en fin, y una serie de nombres. ¿Qué os proponéis con esta colección? Bueno, esta colección ya bueno, empieza su nueva andadura con La huella sonora. Había un precedente que era Cuba y sus sones, que es un texto de Nathaniel Galán que ya se reeditó en su día, y que viene a ser un poco la continuidad de este primer volumen. Se trata de recoger una serie de trabajos, de ensayos o de obras de creación relacionadas con el mundo de la música popular, y bueno, ya digo, arrancamos con hemos seguido con las culturas del rock, en el que se recogen ensayos de profesores universitarios ingleses, norteamericanos, con intervenciones de Santiago Auserón. Y en estos tiempos de tanto compact, tanto CD-ROM y tanto de todas esas cosas, ¿no sería conveniente acompañar estos libros con una huella sonora que lo fuese de verdad? Se ha pensado. Se ha pensado, ¿eh? ¿Pero lo habéis desechado? No. Es posible que más adelante aparezca algo con un CD o con... Bueno, sí. Última pregunta inevitable. ¿No estáis creciendo demasiado? ¿No se desvirtuará todos los elogios que os he dedicado se desvirtuarán por este crecimiento? No, ante todo, gracias por los elogios, que no sé si hasta qué punto merecidos, pero lo difícil es conseguir ese equilibrio, ¿no? Llegar a conseguir el equilibrio dentro de un mercado que está por la novedad rabiosa y que de alguna manera obliga a tener constantemente en vilo al lector. Mantener un equilibrio es en lo que ahora nos estamos debatiendo, y esperamos poder llegar a conseguirlo para evitar precisamente ese riesgo del que tú... Novedades rabiosas. Esto no es una novedad, pero esto sí que es literatura. Lord Jim, de Joseph Conrad. La aconsejo a todo el mundo. Bueno, había dicho que era la última pregunta, pero os voy a hacer otra aún malévola. Aquello de Nemo, profeta in terra. ¿Os han puesto más zancadillas en Valencia que en el resto de España? ¿Ha habido envidias, ha habido cuchilladas, ha habido...? Sí. Sí. Y eso hay que decirlo, hay gente con veces que se vanagloria de eso. Nosotros todo lo contrario, yo lo digo con dolor. Es decir, es lo mismo, yo creo que en Valencia no escapamos a lo de, tú mencionabas lo de Nemo, profeta ceptus est in patria sua, como no se escapará en Valladolid, y supongo, y me temo muy mucho con veces que en Huelva. Pero yo solo te voy a poner un ejemplo. En la prensa diaria escrita valenciana, Pretextos lleva casi 25 años de actividad editorial. Se pueden contar las menciones a la editorial con las 2 manos, exclusivamente. Y han empezado a reaccionar cuando hemos tenido una imposición nacional.
Es decir, en Valencia no solo desde el punto de vista de la prensa se nos ha tenido, y esto bueno lo puede ratificar más Manolo, porque aparte él vive y sufre las consecuencias en esa ciudad, yo al menos estoy más protegido en Madrid, pero no solo hemos sufrido eso, sino que a veces no se nos ha perdonado precisamente ese no carácter valencianista exclusivamente, que no, eso no quiere decir en absoluto que nosotros no estimemos aquello excelente que también da nuestra tierra, por supuesto, pero lo que pasa es que nos podemos fijar exclusivamente en eso, porque volveríamos a incidir en un problema que por desgracia en este estado de las autonomías se está dando, que es primar precisamente tomando como base la lengua, a lo mejor la mediocridad, ¿eh? Y yo creo que eso hace un flaco favor, un flaco beneficio a la cultura también esto bueno, autóctona. y luego cosas tan pintorescas, creo que se ha traducido al bable la Ilíada, nada menos. Por ejemplo. Por cierto, oyendo tu respuesta me he dado cuenta de que yo había tenido una pequeña equivocación, había dicho Nemo Profeta in Terra en vez de Nemo Profeta in Patria. Es un lapsus de persona muy pesimista, porque vamos, que no haya profetas en la propia patria, pero ya en toda la tierra. Bueno, pero lo de la terra se entiende, porque aparte como en Valencia, claro, lo de la terreta, ¿no? La terreta, ¿no? La mejor terreta del mundo, que yo soy medio alicantino, ya lo he dicho en el programa. En fin, se nos acaba la luna de Valencia y se nos acaba, solo por hoy, volveremos la próxima semana, el Faro de Alejandría. Mi gratitud a todo el mundo, a Camilo José Cela y a José Saramago, a Basilio Losada y a Pepe Esteban, a Manuel Borrás Arana y a Manuel Ramírez Jiménez, a la editorial Pretextos, a Canal Nou, a cuantos integran la redacción, la producción y la realización de este programa que quiere defender y proponer la cultura entendida como rampa de lanzamiento hacia la vida, hacia la comprensión, hacia la plenitud y hacia la felicidad, si es posible. Somos ambiciosos y, sobre todo, mi gratitud a las decenas o centenares o miles o millones, seamos optimistas, de personas que hoy han visto este programa. Ojalá lo vean también dentro de 7 días. Aquí estaremos. Buenas noches.